¿Cómo hacer trading con las bandas de Bollinger? En este vídeo te lo cuento. Bueno, antes de nada, como bien sabes, hace ya algún tiempo, como pasa el tiempo, pude entrevistar directamente a John Bollinger de primera mano y me ayudó a entender algunos conceptos, desde luego, interesantes de las bandas de Bollinger. Te animo a que puedas leer la entrevista que le realicé ya hace tiempo. Por cierto, puedes ver esta entrevista en Hispatrading número 48 y también, por supuesto, en Método Trading. Así que si te metes en la sección de artículos, Método Trading, y pones John Bollinger o Bollinger directamente, verás que aparece una entrevista que ahí pues puede hacer directamente a través de Hispatrading. Como puedes ver en pantalla, las bandas de Bollinger nos ayudan a poder visualizar cuando el precio pues podría, por una parte, estar sobrecomprado, estar sobrevendido, o bien podría iniciar pues una tendencia. Desde luego, de una forma muy sencilla, pues como ves envolviendo el precio, pues nos ayuda a poder comprender precisamente ese tipo de movimientos. Antes de nada, como bien sabes, mucho cuidado con los indicadores que muestran normalmente niveles de sobrecompra o niveles de sobreventa, porque el precio puede dispararse y estar en sobreventa o en sobrecompra mucho más tiempo del que puedas aguantar tus posiciones, ¿eh? Así que mucho cuidado con esto. ¿Y cómo se calculan las bandas de Bollinger? Bueno, como puedes ver en la plataforma, se puede visualizar de una forma muy sencilla tres medias o tres bandas. En primer lugar vemos una media superior, luego una media intermedia y luego una media inferior. La media que ves justamente en el medio de entre estas dos bandas, la banda media, es una media móvil simple. Normalmente en todas las plataformas se calcula por defecto la media móvil de 20 periodos. Sobre esta media móvil, que nos ayuda a visualizar si la tendencia está subiendo o está bajando y acompaña el precio, suaviza mucho el movimiento del precio, ves que se acompaña una media superior y una inferior. Bueno, ¿cómo se calculan esta media superior y esta media inferior que va sobre y por debajo de esta media móvil de 20? Bueno, pues ni más ni menos son desviaciones estándar. En este caso en concreto, normalmente en casi todas las plataformas de trading, verás que son dos desviaciones estándar, de tal forma que ahora nos ayuda a entender pues cuánta volatilidad hay en este determinado activo. Precisamente el concepto de volatilidad es lo que John Bollinger incorpora cuando crea este indicador frente a los otros indicadores que en los años 80 pues estaban dando. Normalmente pues podíamos analizar pues otro tipo de indicadores que eran ni más ni menos que pues derivados de medias móviles. Y sí es cierto que bueno, pues una media móvil se puede calcular sobre el precio de cierre, sobre el precio máximo, sobre el precio mínimo, y esto nos puede ayudar a entender pues cómo se puede formar una determinada banda, que el precio pues puede ir acompañando, o también podemos calcular pues porcentajes fijos sobre una media móvil y por debajo de una media móvil, lo que también acompaña al precio. Las bandas de Bollinger son muy diferentes. Y son diferentes porque incorporan el concepto de volatilidad. John Bollinger, como él nos cuenta prácticamente por casualidad, operando en el mercado de opciones, pues quiso incorporar de una forma muy visual pues el concepto de volatilidad en pues un indicador técnico. Y es precisamente lo que nos ayuda a entender esto. Normalmente, como vemos, frente a un dato normal, cuanto mayor sea la dispersión frente a ese dato, es decir, cuanto mayor sea el movimiento que hay frente a lo que sería un movimiento o el precio normal, a menor tiempo y mayor dispersión, podríamos decir que mayor es la volatilidad. De tal forma que las bandas de Bollinger nos ayudan a comprender pues cómo el régimen de volatilidad es, en este caso, estrecho o es, por decirlo así, más amplio. Bueno, ¿y cómo se utilizan entonces las bandas de Bollinger? Bueno, las bandas de Bollinger se utilizan en primer lugar, como podéis ver en pantalla, para intentar visualizar cuando el precio está sobrecomprado, también para intentar visualizar cuando el precio está sobrevendido y es posible un giro, y también nos ayuda a comprender, como te contaré ahora, pues con varios métodos que utilizan varios autores para poder entender cuándo el precio podría empezar a tomar una determinada tendencia. Claro, qué sencillo. Quiere decir eso entonces que cuando veamos que la banda de Bollinger pues se toca en la parte de arriba, o ahora se toca la banda inferior de Bollinger, quiere decir esto que podemos empezar a vender y a comprar automáticamente. Fíjate la pregunta que le hice directamente a John Bollinger cuando le planteé la entrevista y le expliqué, o mejor dicho le pregunté: oye, ¿crees que los traders en general comprenden bien las bandas que usted creó, o ve que los traders las usan incorrectamente? Y fíjate qué contestación me dio directamente, en el que me llegó a decir pues que he visto de todo. Por ejemplo, personas que piensan que cada toque de la banda superior significa o es una venta y cada toque de la banda inferior es una compra, lo que obviamente no va a funcionar. Así que mucho cuidado con los sistemas que te enseñan y te dicen
que simplemente porque la banda de Bollinger toca arriba o abajo, esto automáticamente desempeña o nos da una determinada señal de trading. Bueno, y entonces si no puedo comprar y vender cuando tocan las bandas superior e inferior, ¿cómo puedo operar? Bueno, como te digo tantas veces, tenemos que intentar conjugar diferentes sistemas o diferentes formas de acercarnos al mercado para poder juntarlo todo en un mismo sistema. Hay una forma muy sencilla que nos ayuda a comprender cuándo tenemos las probabilidades a nuestro favor. Antes de nada, decir que detrás de lo que va, o el concepto de bandas de Bollinger, es cierto que podemos decir que hay algo. ¿Por qué? Porque prácticamente el 80% del movimiento del precio está comprimido dentro de lo que son las bandas de Bollinger. No obstante, tenemos que tener mucho cuidado porque, como bien nos decía John Bollinger, no por el hecho de tocar una banda quiere decir ni mucho menos que el precio va a empezar a girar en nuestra contra. ¿Qué criterios entonces nos podrían ayudar a comprender que tenemos ahí un sistema rentable? Me gustó mucho un estudio que hizo un autor en el que hizo un backtest con el mercado del S&P 500, acciones, desde el año 2000 hasta el año 2018. Y me dio los siguientes parámetros. Si quieres toma nota, pues si acaso te sirven para poder operarlos tú mismo y buscar si detrás de esto que nos contaba este autor, pues hay algo rentable. Él analizó el mercado del S&P 500, en primer lugar analizaba el índice. Y siempre y cuando el S&P 500, la media móvil de 100, estuviera por encima de la media móvil de 400, él ahora analizaba las acciones, en concreto del S&P 500, que valieran más de $5, menos de $500, tuvieran un volumen medio mayor diario de 100.000 acciones, y ahora siempre y cuando una acción tocaba la banda inferior de Bollinger y era capaz de cerrar por encima de esta, cuando ese criterio se daba, compraba la acción esperando a que tocara la banda superior de Bollinger. Fíjate que simplemente metiendo este criterio, algo que no nos serviría para poder crear un sistema de trading, él tuvo los siguientes resultados. En primer lugar, porcentaje de aciertos, un 73% de aciertos. Tuvo un drawdown de un 30% y vemos que tuvo un profit factor de 2. No te lo he dicho, pero siempre lo que hacía era comprar paquetes de $1.000, de tal forma que ahora, bueno, pues él compraba siempre esta cantidad, algo que sabemos que es un sistema de gestión completamente ineficiente. Pero simplemente para poder entender estos datos, o para que podamos ver lo que nos daban estos datos, entendemos que detrás de este movimiento de giro, pues hay algo. En primer lugar, analizaba el contexto alcista del S&P 500 y luego sobre esto buscaba retrocesos, o mejor dicho, rebotes alcistas dentro de las acciones. Lo que no te he dicho y es más importante es que la muestra que tuvo desde el año 2000 hasta el año 2018, en el que hizo este histórico, este backtest, tuvo 27.000 operaciones. Bueno, intentó luego reducir los criterios y lo que hizo fue ponerle un stop loss utilizando el ATR, pero que podríamos, a efectos prácticos de lo que te estoy explicando, poderlo sustituir por un stop justamente por debajo de lo que es el mínimo en el que se formó la señal o por debajo de las bandas de Bollinger, y él tuvo mucho menos señales en estos prácticamente 20 años, unas 2.700, menos de 3.000, es decir, pues 10 veces menos de pruebas o de test o de ejecución de operaciones que tuvo con la otra operativa, pero frente a prácticamente el mismo resultado, con el mismo porcentaje de aciertos, pudo llegar a reducir el drawdown en prácticamente pues un 7% frente a más del 30% que había tenido con el sistema anterior. Un drawdown del 7 frente al 30, simplemente colocándole un stop loss, y el porcentaje de aciertos seguía manteniéndose tan alto. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que detrás de las bandas de Bollinger, como decimos, pues es verdad que hay algo. Déjame contarte por eso dos metodologías que utilizan varios autores para que puedas ver tú mismo si detrás de esto pues pudiera darse algo interesante, complementar algún sistema que ya tengas o por el contrario empezar con la creación de uno nuevo que no hayas pensado. Bueno, ¿qué te parece si intentas lo siguiente? Si quieres empezar a utilizar las bandas de Bollinger o por lo menos empezar a analizar su estudio. En primer lugar, detecta una tendencia alcista del mercado, como por ejemplo nos estaba planteando este autor. Él tomaba la media móvil de 100 sesiones y la de 400 sesiones, ni más ni menos, para entender que el mercado a largo plazo estaba subiendo. Es verdad que lo hacía sobre el S&P 500 y luego operaba sobre las acciones. Pero ¿qué te parece si hacemos esto sobre, por ejemplo, el activo que estés operando? Ya que tenemos en pantalla pues el dólar yen o toma cualquier otro, pues imagínate que ahora detectamos una tendencia alcista. Esto lo podemos determinar después de pues estas medias que te estoy diciendo, o después de una media de 100 sesiones, o en cualquier caso después de un año de máximos ascendentes, ¿no? Y cuando ahora analicemos un movimiento alcista, únicamente vamos a dar atención a lo que serían las señales alcistas, nunca a las señales bajistas. Es cierto que, como vemos, cuando el mercado tiende a subir, a tocar la parte alta de las bandas de Bollinger, tiende a hacer un retroceso, por lo menos pararse. Pero en este caso, si estamos en medio de una tendencia alcista, este autor planteaba únicamente hacer caso a las señales
alcistas. Bueno, ¿qué vamos a intentar entonces hacer? Pues tal y como él nos planteaba, únicamente hacer caso a estas señales alcistas cuando veamos ahora que una vela es capaz de cerrar por encima después de haber tocado la banda inferior. ¿Qué planteaba él? Pues hacer caso únicamente a las velas envolventes. Te recomiendo que puedas buscar por internet movimientos de velas envolventes para que analices un poquito mejor el mercado y puedas entender cuándo se dan ese tipo de velas. Pero una vela envolvente básicamente es aquella vela que en el día de hoy engulle por completo lo que fue el cuerpo de ayer. A veces es cierto que no se llega a comprender muy bien y se piensa que simplemente tiene que llegar incluso a envolver por completo el movimiento de las mechas del mínimo anterior, pero con que engulla el cuerpo, eso es una vela envolvente de libro. De tal forma que si ahora ves que en la parte inferior de una banda de Bollinger, después de estar en una tendencia alcista, se produce una vela envolvente en la vela que está rompiendo la banda inferior de Bollinger o que está engullendo a una que lo hizo, bien sea esa o bien sea la vela anterior, en ese caso podemos dar atención a una señal alcista. ¿Qué sería lo interesante para seguir con el planteamiento de este autor? Como te decía antes, pues poner un stop loss justamente por debajo de lo que fue pues el mínimo, la vela que marcó el mínimo, e intentar marcar pues un objetivo cercano a pues, lo que es la banda superior de Bollinger. Te animo a que puedas estudiar, que puedas investigar, que puedas testear si esto te resulta realmente interesante. Y esta sería una forma de poder plantear pues las bandas de Bollinger, podemos decirlo de alguna forma, contra tendencia, es decir, buscando niveles de sobreventa. Pero acuérdate siempre, dentro de un contexto alcista. Otra forma de analizar las bandas de Bollinger es precisamente intentar entender cuándo estamos a punto de ver un movimiento explosivo. Y para esto nos ayuda a comprender muy bien las bandas de Bollinger cuando estamos ante un régimen de volatilidad baja o de volatilidad alta. Normalmente los regímenes de volatilidad baja tienden a avisarnos de regímenes de volatilidad elevados, de tal forma que nos pueden ayudar a comprender cuando el mercado está a puntito de explotar. En este caso, este autor lo que utiliza es la media móvil de 50 sesiones junto con las bandas de Bollinger con la configuración normal, y ante el primer cruce del precio de la media móvil de 50 sesiones lo que hace es que busca la primera congestión o compresión de las bandas de Bollinger. Para que podamos ver un ejemplo o varios ejemplos. Ves que después del precio romper la media móvil de 50 sesiones, vemos que las bandas de Bollinger se juntan y como puedes ver en este indicador, en la parte inferior que nos muestra la diferencia entre las bandas de Bollinger, ves que cuanto más baja, más se están juntando aquí, de tal forma que de una forma muy visual nos ayuda a poder comprender cuando las bandas de Bollinger se, ensanchan o bien se juntan. Y es cierto que, como ves, cuando se inicia la tendencia vemos que muchas veces las bandas de Bollinger tienden a juntarse, como puedes ver en este dato aquí, pero acuérdate que únicamente haremos caso a la primera compresión. ¿Por qué? Bueno, cuando el precio está subiendo y rompe la banda de 50, ves que ahora vemos una primera compresión. Lo que este autor plantea es ejecutar una orden de compra a la ruptura del máximo anterior, de tal forma que ahora, poniendo el stop por debajo de lo que fue el movimiento anterior, intenta acompañar el precio en este movimiento alcista. Y qué interesante que, bueno, pues vemos que el precio tiende efectivamente a hacer ese tipo de movimientos. ¿Ves que el precio sigue subiendo hasta que finalmente rompe? Cuando rompe la media móvil de 50, como puedes ver aquí en rojo, ves que el precio de nuevo tiende, ¿ves? Otra vez se junta un poco más las bandas de Bollinger, como por ejemplo en este movimiento aquí finalmente, y bueno, pues vemos que es verdad que el precio tiende a hacer movimientos explosivos después de hacer esa compresión de volatilidad. Tómate cualquier gráfico y verás que esto pues es verdad que tiende a pasar. Por ejemplo, vemos que rompe la media móvil de 50, vemos que el precio, en este caso las bandas de Bollinger, se comprimen en este movimiento de aquí y ves que tienden el movimiento pues hacer movimientos más o menos explosivos. Tómate cualquier dato y verás que esto que te digo podemos ver que hay algo detrás. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, espero que hayas aprendido algo nuevo. Ya sabes que te espero en comentarios y por supuesto si te gusta le puedes dar like y nos puedes seguir aquí en este canal en Dullis Trading. Te espero.